El sermón de esta tarde se titula El tiempo de angustia. Está tomado del libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 40. Si usted tiene el libro del Conflicto de los Siglos, y ha leído este capítulo, pues usted está familiarizado con este sermón que voy a presentar. Quiero comenzar imitándolo, que vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tenemos que procurar de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos querían sacar demonios, querían hacer milagros, pero el Señor Jesús, que sabía todas las cosas, les dijo que procuraran mejor que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Y lo mismo nos dice a nosotros. Leamos esta cita. Todas las citas que voy a leer son del capítulo 40 del Conflicto de los Siglos, y al final de los párrafos está la página. Dice esta cita: cuando termine el tiempo, el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. El ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra es terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos con gran voz y con gran voz dirá: hecho está. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne: el que es justo, sea justo aún; el que es sucio, sea sucio aún; el que es injusto, sea injusto aún; el que es sucio, sea sucio aún; el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino, el señorío y la majestad de los reinos bajo todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Para el tiempo cuando Jesús salga del lugar santísimo y deje de interceder por nosotros, dice acá que ya habremos tenido que terminar de predicar el mensaje. Y antes de terminar de predicar el mensaje, necesitamos la lluvia tardía, pero necesitamos haber recibido la lluvia temprana. La lluvia temprana y tardía son símbolos del derramamiento del Espíritu Santo. El propósito de la lluvia temprana, para los que saben de agricultura, saben que es que ayuda a que la semilla muera para que pueda germinar. Y la aplicación espiritual es que así como la semilla, debemos morir al pecado. Entonces, para recibir la lluvia temprana, tenemos que estar confesando nuestros pecados, tenemos que estar muriendo al pecado y al yo. ¿Y cómo se adquiere? Confesando nuestros pecados y abandonándolos. La lluvia tardía, ¿cuál era el propósito? Hacer que la plantación madure para la cosecha. La lluvia, ya cuando las semillas germinan, necesitan más agua. Entonces viene la lluvia tardía para hacer que esas plantas crezcan. Así nuestra vida espiritual nos fortalecerá para el tiempo de angustia y nos capacitará para predicar el último mensaje. ¿Y cómo se adquiere? Cumpliendo nuestra obra, siendo fieles a los preceptos divinos.
¿Qué sucederá cuando Jesús deje de interceder por nosotros? Dice esta cita: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Para este entonces tendríamos que haber vencido todos nuestros defectos de carácter y haber abandonado y confesado todos nuestros pecados, que es lo que hoy mismo tenemos que estar haciendo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes e empedernecidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos y las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Si usted ha leído el capítulo del conflicto de los siglos que habla acerca de la destrucción de Jerusalén, es espantoso, es terrible lo que ahí pasaba. Dice de que las personas se comían los cinturones de cuero, las sandalias de cuero, las madres se comían a sus hijos, el estiércol de las aves se vendía por muy caros. Y eso es un pálido, dice la hermana White, que es un pálido reflejo de lo que acontecerá en el tiempo del fin. Entonces tenemos que estar preparándonos para este tiempo. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, el ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercitarán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Y yo tomé esta foto de internet nomás para darnos una idea de lo que puede hacer una bomba atómica. Hay muchos países que tienen estas bombas nucleares, que sin duda alguna la van a usar en algún momento en el futuro. Pero vemos la parte amarilla, que es 0.56 millas o 900 metros de largo. La parte verde, que es 1.24 millas o 2 kilómetros de largo. Ahí puedes ir mirando la distancia. Las personas que están en el punto amarillo, cuando esta bomba explota, las llamas abrasadoras de bolas de fuego encienden la mayoría de los edificios y objetos y personas. Eso es lo que pasa en donde cae esa bomba. Casi todo es quemado. En la parte verde donde dice radiación, la radiación gamma de una bomba atómica nuclear, la cual destruye las células y causa cáncer, es tan intensa en esta zona que el 50% de las personas mueren en pocas horas. En la parte azul, expulsión del aire. Es lo suficiente, el aire que resulta de esta explosión es suficientemente potente como para colapsar la mayoría de los edificios y romper los tímpanos de los oídos. Y por último, la radiación térmica es suficientemente fuerte para quemar a cualquier persona a la vista de explosión con quemaduras de tercer grado. Entonces somos muy frágiles y una bomba como esta podría causar mucho daño. Y ahora, si lanzan muchas bombas, es terrible. Dice esta cita: los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción.
El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se enseñará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Para este entonces ya Satanás tendrá el control completo de las personas que hayan rechazado a Dios, para que los instará a que desprecien a aquellas personas que guardan los mandamientos de Dios y a cualquier otra persona que acepte ese mensaje. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. No supieron cuando la presencia de Dios se retiró. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Es lo mismo que está pasando hoy en día en las iglesias, en las megas iglesias, donde no se predica acerca del arrepentimiento de pecados, del abandono del pecado. Estas grandes congregaciones simplemente hablan del amor de Dios y la prosperidad y no se van a dar cuenta de que el Espíritu Santo se ha retirado de en medio de ellos. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Debemos velar y orar en todo momento porque no sabemos cuándo el fin de la gracia terminará para nosotros. Examinemos nuestra relación con Dios, no sea que sin saberlo llevemos a cabo los planes de Satanás pensando que estamos honrando a Dios. Es lo que los impíos van a pensar. Van a llevar a cabo los planes de Satanás pensando que están honrando a Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Entonces, los gobiernos van a estar poniendo sus leyes dominicales y la pequeña minoría que tendremos que ser nosotros, que se oponga contra estas leyes, cuando los gobernantes escuchen estas cosas, van a pensar de que estamos tratando de confundir a la gente y van a querer darnos muerte. Van a decir de que es mejor que esos pocos mueran y que las personas no se vean en tan grande confusión. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Contra todos los que santifiquen el sábado, un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustias descritas por el profeta
y llamadas el tiempo de prueba de Jacob. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. Esto es página 673 y 674 del Conflicto de los Siglos. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de mano de Esaú, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios. En el tiempo de angustia, debido al engaño practicado para asegurar la bendición de su padre, que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob sin armas e indefensos parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberían ser los discípulos de Cristo. Al acercarse el tiempo de angustia, deberíamos procurar que el mundo nos conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Es decir, si nos damos a conocer por qué razón guardamos el sábado y no el domingo, cuando pongan esta ley dominical, sabrán que no es nuestro capricho de no querer obedecer las leyes del gobierno la que nos impide observar o guardar esta ley, sino que sabrán de que es el mandato de Dios el que estamos guardando al guardar el sábado. Por eso debemos predicar este mensaje. Dice esta cita: después de haber despedido a su familia para que no presenciaran su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, y a la vez que humillándose profundamente invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y de la promesa que le fueron hechas a él en su visión en Betel, en la tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida, todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. Pronto una mano se apoya en su hombro. Se figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza y raya, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso y suplicante, sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta: suéltame, que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama: no te soltaré hasta que me hayas bendecido.
Qué confianza y qué perseverancia la de Jacob. Si esas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto. Pero lo que las inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Jacob sufrió la angustia de que iba a ser destruido por su hermano y también sufrió la angustia de que su pecado quizás no había sido perdonado. Lo mismo vamos a pasar nosotros. En ese momento, cuando nos estén persiguiendo, vamos a tener temor. Van a haber días, noches que no vamos a poder dormir y vamos a pasar en oración. Aparte de ese temor, Satanás nos va a estar atormentando con culpabilidad. Nos va a hacer pensar de que nuestros pecados no han sido perdonados, o quizás no confesamos algún pecado y por eso estamos atravesando este tiempo de angustia. Luchó con el ángel y prevaleció. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios. Y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería a luchar con los hombres. Ya no temía arrastrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Cierto autor escribió referente a la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, posee una cualidad tenaz. Puedes plantar la semilla de mostaza en áreas rocosas, y porque la semilla de mostaza es tan fuerte, cuando comienza a echar raíces y a brotar, literalmente moverá piedras de su camino al crecer. El Señor Jesús quiere que tengamos una fe así. No se refiere al tamaño de la semilla de mostaza, sino que se refiere a la tenacidad, a la perseverancia, que son cualidades de esta semilla. Nuestra fe debe ser perseverante, y así como Jacob, que dice de que no se rindió, se aferró ante Dios, ante el ángel, y no lo soltó hasta que el ángel le diera su bendición. Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, y hasta no sentir que Dios nos ha escuchado, no debemos dejar de orar, no debemos soltarnos en ningún momento de Él. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marchase contra él, y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de angustia hasta que prevaleció. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resisten a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlo desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos, e infiere que sus pecados
les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exigencia y asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. La parte subrayada es interesante porque en el tiempo de angustia Satanás no sabrá que nuestros pecados, como Satanás no sabe lo que ocurre en el cielo porque no tiene acceso a él no sabe que nuestros pecados han sido borrados en el cielo. Y por eso va a seguir acusando nuestras conciencias y acusándonos delante de Dios. Pero para entonces ya nuestros pecados van a estar borrados en el cielo. Pero no vamos a dejar de sentir ese acoso de parte de Satanás. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié a sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Dice de que nuestra fe, nuestra confianza en Dios van a ser probadas. Dios le va a permitir a Satanás que nos pruebe. Y sabemos, hermanos, de que Satanás, podemos ver el ejemplo de Job. Satanás no es liviano en sus pruebas. Más adelante en otra cita dice de que ninguna imaginación ha podido imaginarse las terribles que el tiempo de angustia va a ser. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren, así como Jacob, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador, que dice: yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el nombre de Dios sería vituperado. Es lo que les decía, que la angustia más terrible que vamos a sufrir es la duda acerca de si nuestros pecados han sido perdonados. Por eso hoy en día tenemos que pedirle a Dios que nos recuerde nuestros pecados y tenemos que confesarlos uno por uno. Esa es la forma que tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos del mal que hemos hecho y no de las consecuencias que puedan venir. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus numerosos pecados. Y la promesa del Salvador, que dice: ¿forzará alguien mi fortaleza? Haga paz conmigo. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27:5. Su fe no decae ni sus oraciones, si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan manos del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel. Y de sus almas exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos,
Cuando los atormente el temor y la angustia, sería aniquilado. Por eso es importante que estemos confesando nuestros pecados en este momento. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Es decir, en aquel tiempo, cuando tengamos esta lucha, esta angustia de que si nuestros pecados han sido perdonados, vamos a estar orando a Dios y recordándole a Dios cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero dice acá que no nos vamos a recordar de esos pecados si es que verdaderamente los hemos confesado y nos hemos apartado. Pero si esos pecados no los confesamos, entonces dice acá de que seremos destruidos. Y quería recalcar, hermanos, dice la palabra de Dios de que si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no perdonará nuestros pecados. Así que tenemos que comenzar con nosotros mismos, perdonando a aquellos que nos han ofendido, para que Dios pueda perdonarnos a nosotros. Y si Dios no nos perdona porque nosotros no hemos perdonado a otras personas, no vamos a sobrevivir este tiempo de angustia. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en las infidelidades de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecerá su falta a la vista de Dios. Y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Si no nos preparamos ahora, hermanos, la hermana White dice que entonces sí, el caso del tal es desesperado. El tiempo de gracia nos ha sido obsequiado por Dios para que nos preparemos, confesando nuestros pecados, escudriñando más la palabra de Dios, buscando a Dios en oración, en ruego, creciendo en fe, conociendo más a Dios, para que cuando sintamos de que Dios nos ha abandonado totalmente, podamos recordar cómo es la naturaleza de Dios. Así como Jesús, cuando Jesús estaba colgando en la cruz, Él no sabía que si su Padre iba a aceptar su sacrificio. Pero Jesús había conocido a su Padre. Jesús oraba mucho. Jesús había conocido a su Padre personalmente. Conocía el carácter de su Padre. Y en ese momento el Señor Jesús decidió confiar en su Padre y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sin tener prueba alguna de que el Padre iba a aceptar su sacrificio. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumadora. Sus pecados mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter de las de Esaú y de Judas. Los que las hacen lamentan sus resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo. Pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. Entonces hay dos clases de arrepentimientos, como lo encontramos en el librito El Camino a Cristo. Y una clase de arrepentimiento es aquella que siente miedo por las consecuencias, que no quiere sufrir las consecuencias. Ese arrepentimiento de nada nos va a servir. El arrepentimiento que necesitamos es el arrepentimiento que comprende tristeza por el mal que hemos hecho. Debemos sentirnos tristes por haber hecho cualquier daño
y debemos sentirnos tristes por haber quebrantado el corazón de Dios. Me falta poco tiempo y quiero pasarme unas slides. Quiero llegar a... Quiero llegar a otras citas. No quiero que este sermón sea solo para asustarlos, quiero también darles aliento y esperanza. Dice esta cita: si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos al peligro, pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizados con el bautismo que Cristo fue bautizado. La misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia, como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor a los escogidos. Qué grande es el amor de Dios. ¿Acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos, que claman a Él día y noche? Os digo que defenderá su causa. Isaías 18, versículos 7 y 8. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El trigo será recogido y atado en gavillas para el granero de Dios. La cizaña será amarrada en haces para el fuego destructor. Dice acá de que la mejor oración, cuando estemos clamando a Dios por su ayuda y su socorro, la mayor respuesta a esa oración va a ser esa aparente dilatación, porque nos dará la oportunidad de ejercitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios y nuestra paciencia como nunca lo hemos hecho en este tiempo que no estamos en prueba. Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes que colocados en torno a cada fiel, algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quebrantarán y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Ángeles tomarán formas de seres humanos para defendernos. Son promesas muy hermosas que el Señor nos da. En todos los tiempos Dios se valió de santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa de los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Vinieron como hombres en traje de caminantes. Hubo casos en que aparecieron ángeles en forma humana a los servicios de Dios, a los siervos de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía como si hubiesen estado cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos extendieron los fuegos del altar. Con sus propias manos encendieron los fuegos del altar, abrieron las puertas de las cárceles y libertaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador.
¿Cuántas veces quizás nos hemos topado con un ángel y ni siquiera nos hemos dado cuenta? A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos, y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia, así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles, a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Repito, es muy interesante y hermoso el saber, el leer de que hubieron ángeles, que quizás nos hayamos topado con ángeles en forma de seres humanos y no nos dimos cuenta. Solo esperemos que el registro que han llevado al cielo haya sido un registro positivo y no un registro negativo de nuestra parte. Dice, aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ha sido frecuente en sus asambleas, ha sido frecuente que en sus asambleas hablaran ángeles. Ojos humanos los han mirado, oídos humanos han escuchado sus llamamientos, labios humanos se han opuesto a sus indicaciones y han puesto en ridículo sus consejos. Y hasta manos humanos los han maltratado. En las salas de consejo y en los tribunales, estos mensajeros celestiales han revelado su gran conocimiento de la historia de la humanidad y se han demostrado más capaces de defender la causa de los oprimidos que los abogados más hábiles y más elocuentes. Han frustrado propósitos y atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. En la hora de peligro y angustia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. Dice, el pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su rey. Y cuando se les pregunta a los centinelas, ¿qué hay de la noche?, se oye respuesta terminante: la mañana viene y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará, y el sol de justicia está por salir. Tanto la mañana como la noche van a principiar. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. Mientras el pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a Dios, el velo que los separa del mundo invisible parece estar casi descorrido. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno, cual melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras: manteneos firmes en vuestra fidelidad, ya os llega ayuda. Cuando estemos en ese momento, en esos momentos angustiosos, dice aquí de que vamos a escuchar la palabra del Señor Jesús, que nos dice: manteneos firmes en vuestra fidelidad, ya os llega la ayuda. Cristo, el vencedor todopoderoso, ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal, y su voz se deja oír por las puertas eternas. He aquí que estoy con vosotros, no temáis, conozco todas vuestras pruebas, vuestras penas, he cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos, he peleado en vuestro favor, y en mi nombre sois más que vencedores. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento en que más necesitemos.
El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también las suyas. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permitió los conflictos a fin de preparar el alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento de que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Las promesas de Dios son para sus hijos. Ahora, prestemos atención a la siguiente cita. Cierto, tornarán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, del Hijo del hombre, que por heno es contado? ¿Y hasta ya olvidado de Jehová tu Hacedor? Y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Mas ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso se da prisa para ser suelto, por no morir en la mazmorra, ni que le falte su pan. Empero yo, Jehová, que parto la mar y suenan las olas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí. Esto lo encontramos en Isaías 51, versículos 11 al 16. Son promesas que debemos hacer nuestras, y debemos recordarlas en el tiempo de prueba. Isaías 51, 21, 23 nos dice: Oye pues ahora, miserable ebria, y no de vino. Así dijo tu Señor Jehová y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Y ponerlo he en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: encórvate y pasaremos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino a los que pasan. Nos dice el Señor que en ese tiempo seremos librados. Tomará el Señor esa copa que estaremos viviendo, esta copa amarga, y se la va a dar a aquellos que nos estén angustiando. El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos, temerán morir de hambre o por la violencia. Pero el Dios santo, que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas, manifestará su gran poder, libertándolos de su cautiverio. Ellos me serán un tesoro especial, dice Jehová de los ejércitos. En aquel día que yo preparo, y me compadeceré de ellos, como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. En Malaquías 3:17. Si la sangre de los fieles de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces, presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice: me esconderá en su pabellón en el día de la calamidad, me cubrirá en lo recóndito de su tabernáculo. Salmos 27:5. Cristo ha dicho: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti. Escóndete por un corto momento hasta que pase la indignación,
porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. Lo encontramos en Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21. Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esta cita que acabo de leer básicamente dice de que en el tiempo de angustia ya no habrán mártires. Pero aunque el tiempo de angustia, pero aunque ya no habrán mártires, no quiere decir de que esa prueba va a ser fácil, va a ser terrible. Entonces lo que nosotros, ya para ir terminando, quiero enfatizar nada más que lo que hoy debemos estar haciendo nosotros es orar, confesando nuestros pecados, primero perdonando a los que nos han ofendido y luego pedirle perdón a Dios para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Debemos orar y debemos estudiar la palabra de Dios, profundizarnos en su palabra, porque viene el tiempo en que no vamos a poder tener la palabra de Dios. Quiere el Señor que estemos preparados para ese tiempo, hermanos, y que ninguno de nosotros sea contado con los impíos. Porque otra cita acá decía de que las plagas que van a caer sobre los impíos son tan terribles que Dios mismo no quiere hacer esa obra, y por eso le llama una obra extraña. Entonces los dejo con esto y que el Señor los bendiga.